Oye, ¿alguna vez te has parado a pensar que tal vez el orgullo te está alejando de Dios y ni siquiera te diste cuenta? Lo sé, puede parecer distante o incluso difícil de ver, pero créeme, el orgullo espiritual es una trampa bien disfrazada y puede estar afectando tu vida con Dios más de lo que crees. En el vídeo de hoy les mostraré los 10 tipos de orgullo espiritual que, si no tenemos cuidado, pueden alejarnos por completo de la presencia de Dios. Y lo peor, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cayendo en esta trampa. Pero no te preocupes, no te dejaré solo en esto. También compartiré contigo la solución para superar cada uno de estos tipos de orgullo, para que no sufras las consecuencias de dejarlo crecer en tu vida. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, quédate conmigo hasta el final, porque entenderás exactamente cómo evitar estas trampas y acercarte aún más a Dios. ¿Vamos? Antes de continuar, si este tema te está tocando el corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. De esta manera, siempre estarás al día de todo lo que pueda ayudarte a fortalecer tu fe y acercarte a Dios. No pierda el tiempo, haga clic en el botón de suscripción ahora mismo para asegurarse de no perderse ningún contenido que le cambie la vida. Vamos, regístrate ahora y ven conmigo en este viaje. El primero es un falso sentido de superioridad. Imagínese a alguien que siempre se siente mejor que los demás. Es esa persona la que piensa, soy más correcto, más santo, más fiel que los demás. Mira a su alrededor y compara sus actitudes, su comportamiento e incluso su fe, creyendo que está en un nivel superior. Este tipo de sentimiento es lo que la Biblia llama orgullo, y específicamente aquí estamos hablando de orgullo espiritual. Un claro ejemplo de esta falsa superioridad está en Lucas 18, 9-14, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oró de pie en el templo, diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano». Aquí vemos la esencia del orgullo espiritual. El fariseo creía que su obediencia a las reglas religiosas lo hacía superior a los demás, especialmente al publicano, que estaba cerca, reconociendo su condición de pecador. Entendamos el problema. El fariseo usó a otros como referencia de su propia justicia. No buscó agradar a Dios por amor, sino destacarse ante los hombres y, tal vez, incluso ante Dios. Dijo: «Soy mejor porque yo hago esto y ellos no». Esto sucede mucho hoy en día. A veces juzgamos a alguien por no asistir a la iglesia o por tener un estilo de vida diferente, y olvidamos que Dios mira el corazón, no las apariencias. 1 Samuel 16:7. El fariseo se jactaba de sus buenas obras, ayuno, diezmo. Pero Jesús nos recuerda que no somos salvos por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios, Efesios 2, 8, 9. Cuando nos colocamos por encima de los demás, como si nuestras acciones nos hicieran mejores, perdemos de vista el hecho de que todos somos pecadores y necesitamos misericordia. La oración del fariseo carecía de humildad. No agradeció a Dios por su bondad, sino por no ser como los demás. Este es un falso sentido de superioridad que aleja a una persona de Dios. Piensa en situaciones cotidianas. Por ejemplo, alguien podría decir: «Voy a la iglesia todos los domingos, a diferencia de fulano de tal». O: «Nunca he hecho cosas tan terribles como esa persona». Cuando actuamos así, estamos haciendo exactamente lo que hizo el fariseo. Estamos poniendo nuestra justicia por encima de la gracia de Dios. Un ejemplo del publicano. Mientras el fariseo ensalzaba sus obras, el publicano, con la cabeza inclinada, oraba: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús dijo que el publicano estaba justificado, no el fariseo. ¿Por qué? Porque el recaudador de impuestos reconoció su necesidad de Dios. Sabía que no era superior a nadie y que dependía completamente de la gracia divina. Dios no nos llama a ser superiores, sino a ser humildes. Jesús nos enseña que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Hoy reflexiona: ¿has estado mirando a los demás con un sentimiento de superioridad? ¿Estás utilizando tus buenas obras como motivo para sentirte mejor que otra persona? Pídele a Dios que escudriñe tu corazón. Él quiere que cambies el orgullo por la humildad y dependas completamente de su gracia. El segundo es la ceguera ante los propios errores. Imaginemos juntos: estás conduciendo en un día soleado y de repente notas que el parabrisas de tu coche está sucio. No importa cuánto intentes mirar hacia adelante, la tierra bloquea tu visión.
Ahora imagina que en lugar de limpiar la ventana, simplemente te quejas del sol o de otros conductores. Esto es ceguera ante tus propios errores, te concentras en lo que te rodea, pero no ves lo que necesitas corregir dentro de ti. Jesús explicó este concepto muy claramente en Mateo 7:3-5. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando hay una viga en el tuyo? Hipócrita. Quita primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es como querer limpiar la casa de tu vecino mientras la tuya está hecha un desastre. Piense en la historia del rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé y planeó la muerte de su marido Urías, 2 Samuel 11. Estaba tan ciego ante sus propios errores que solo se dio cuenta de la gravedad de sus acciones cuando el profeta Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David se indignó con el hombre de la historia y dijo que merecía morir, sin darse cuenta de que Natán estaba hablando de él. Esta ceguera espiritual solo se rompió cuando David reconoció, he pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Examina tu corazón. Pregúntese, ¿estoy ignorando áreas de mi vida que necesitan ser transformadas? La oración del salmista es un buen ejemplo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis preocupaciones. Salmo 139:23. Busque comentarios sinceros. A veces, Dios usa personas cercanas a nosotros para advertirnos sobre errores que no vemos. Esté abierto a escuchar y recibir corrección, como David escuchó a Natán. Ore por claridad espiritual. Pídele a Dios que quite cualquier rayo que esté obstaculizando tu visión espiritual. Cuando reconocemos nuestras faltas, Dios nos da la fuerza para cambiar. La ceguera ante nuestros propios errores nos mantiene atrapados en un ciclo de autoprotección y justificaciones, mientras Dios nos llama a la luz de la verdad. Hoy, no tengas miedo de afrontar tus errores. Recuerda que Dios no nos expone para condenarnos, sino para sanarnos. Pídele al Señor que te abra los ojos y te ayude a crecer en humildad y santidad. Ahora que sabes un poco más sobre cómo el orgullo puede alejarnos de Dios, quiero saber, ¿cuál de estos tipos de orgullo has notado en tu vida o en la vida de otra persona? Deje su comentario a continuación, comparta su experiencia y hablemos sobre cómo podemos superar estos obstáculos juntos. Podría ser algo que haya superado o incluso algo con lo que esté luchando. Me encantará leer e interactuar contigo. Fortalezcamos juntos nuestro camino de fe. El tercero es la necesidad de superación personal. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que parece estar vendiendo constantemente su propia imagen? ¿Alguien que se esfuerce por decirte lo buenos, justos o espirituales que son? Esta necesidad de autopromoción, especialmente en un contexto espiritual, es una forma de orgullo que la Biblia condena. No solo nos aleja de Dios, sino que también nos pone en un camino vacío, donde buscamos la aprobación de los hombres en lugar de agradar al Señor. Jesús abordó esta actitud directamente en Mateo 6 y 14, diciendo: Tened cuidado de no hacer vuestras buenas obras delante de los demás para ser vistos por ellos. Si hacéis esto, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. También advirtió sobre quienes rezaban en las plazas públicas para hacerse notar o daban limosna a bombo y platillo, como si quisieran ser aplaudidos. Para Jesús, la verdadera espiritualidad es humilde y busca agradar a Dios, no impresionar a la gente. Los fariseos son el mayor ejemplo bíblico de autopromoción. Rezaban largas oraciones en público, ayunaban visiblemente e incluso vestían ropa que indicaba su posición religiosa. Todo esto se hizo con el objetivo de recibir elogios. Sin embargo, Jesús los llamó hipócritas y comparó sus actitudes con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro, Mateo 23:27. Un ejemplo contemporáneo sería alguien que publica cada buena acción que hace en las redes sociales, no para inspirar, sino para recibir me gusta y comentarios elogiosos. Dios ve las intenciones del corazón y no se deja impresionar por nuestra actuación pública. Examina tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es para glorificar a Dios o para ser alabado? Ora como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. Salmo 51:10. Servir en secreto. Intenta hacer buenas obras que nadie verá. Dona, ora o ayuda sin decírselo a nadie. Este es un ejercicio de humildad y una prueba de nuestras intenciones. Confía en la recompensa de Dios. La Biblia dice que Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará,
Mateo 6, 4. La aprobación divina es infinitamente más valiosa que cualquier aplauso humano. La necesidad de autopromoción nos distrae del verdadero propósito de nuestras buenas obras, glorificar a Dios. Recuerda que nuestra identidad no está en lo que la gente piensa de nosotros, sino en lo que Dios dice sobre quiénes somos. Hoy, decide cambiar tu enfoque de la aprobación humana a la aprobación de Dios. Pregúntese, ¿mis acciones agradan a Dios o simplemente impresionan a la gente? Entrega tus motivaciones a Él y experimenta la libertad de servir con humildad y sinceridad. El cuarto es resistencia al arrepentimiento. ¿Alguna vez has notado lo difícil que les resulta a algunas personas admitir que están equivocadas? A veces, cuando alguien se enfrenta a la necesidad de arrepentirse, prefiere negar, justificar o incluso atacar a quien le advirtió. La resistencia al arrepentimiento es uno de los mayores obstáculos que podemos tener en nuestro caminar con Dios. Cuando no reconocemos nuestros errores y nos negamos a pedir perdón, no solo nos distancia de Dios, sino que también nos impide experimentar la verdadera transformación que Él quiere lograr en nuestras vidas. En Hechos 7:51, Esteban confronta a los líderes religiosos diciendo: Vosotros, hombres duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí, Esteban los acusa de resistirse a la corrección de Dios y al llamado al arrepentimiento. Estaban tan endurecidos en su orgullo y autosuficiencia que no podían reconocer su necesidad de cambio. Jesús también habló de esto en Mateo 23:37, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús expresa el dolor de un Dios que quiere restaurar, pero cuyos hijos se resisten al arrepentimiento y a la corrección. Veamos la historia de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían. Sin embargo, Saúl desobedeció y trajo los mejores bienes y animales. Cuando lo confrontaron, trató de justificar su desobediencia diciendo que había perdonado a los animales para sacrificarlos a Dios. Dios estaba decepcionado con Saúl porque se resistió al arrepentimiento genuino, y la Biblia dice que se arrepintió de haber hecho rey a Saúl, 1 Samuel 3:11. Saúl no aceptó la corrección de Dios y perdió su reino como resultado de su resistencia. Otro ejemplo es Pedro. Cuando negó a Jesús 3 veces, se estaba resistiendo al arrepentimiento. Pero más tarde, cuando encontró los ojos de Jesús, se arrepintió profundamente y fue restaurado, Juan 21, 15, 17. La diferencia entre Pedro y Saulo es que Pedro tuvo el coraje de enfrentar sus errores y arrepentirse, mientras que Saúl continuó resistiendo hasta perder la oportunidad de restauración. Luego examina tu resistencia. Pregúntese, ¿hay algo en mi vida de lo que me resisto a confesar y de lo que me resisto a arrepentirme? Recuerda que Dios quiere restaurarnos, pero la restauración comienza con la humildad de reconocer nuestros errores. Entienda la gracia de Dios. El arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de humildad. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos limpia, 1 Juan 19. En lugar de huir de la corrección, acepta el perdón que Él ofrece. No postergues el arrepentimiento. A veces posponemos el arrepentimiento diciendo, más tarde cambiaré. Sin embargo, esta procrastinación nos impide experimentar la libertad que Dios tiene para nosotros. Cuando resistimos el arrepentimiento, solo prolongamos el dolor y la separación de Dios. El quinto es la falsa confianza en las buenas obras. Imagina que tienes un coche viejo que tiene muchos defectos y siempre necesita reparación. En lugar de llevar ese coche al mecánico, simplemente intentas ocultar los problemas poniéndole una capa de pintura o poniendo una bonita pegatina en la carrocería. Puede que a primera vista parezca bueno, pero el coche todavía está roto por dentro. Esto es lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en las buenas obras como una forma de ocultar nuestra verdadera condición a Dios. Incluso podemos hacer cosas buenas, pero si no reconocemos nuestra necesidad de transformación interior, nuestras buenas obras se vuelven vacías e ineficaces. Jesús dio una severa advertencia sobre esto en Mateo 7:21:23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Aquí, Jesús revela que muchas personas que confían en sus buenas obras, como predicar, expulsar demonios y realizar milagros, no tendrán parte en el reino de los cielos si no viven en verdadera obediencia a Dios. Estas acciones, aunque externas, no garantizan la salvación si el corazón no está alineado con la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico. Pensemos en una persona religiosa que va a la iglesia todos los domingos, dona dinero a obras de caridad y se comporta de manera ejemplar en la sociedad, pero que, al mismo tiempo, guarda en su corazón un profundo dolor, ira y falta de perdón. Este tipo de persona puede estar engañándose a sí misma, confiando en sus acciones externas como si fueran suficientes para agradar a Dios. Un ejemplo bíblico de esto es el joven rico que se presentó ante Jesús preguntándole qué necesitaba hacer para tener vida eterna. Confió en sus buenas obras, diciendo que había guardado los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús dijo que necesitaba vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres para que siguieran a Jesús. Mateo 19, 16, 22. El joven no estaba dispuesto a renunciar a su autosuficiencia y, por tanto, no recibió la salvación. Luego examina tu confianza. Pregúntese, ¿estoy confiando en mis buenas obras para acercarme a Dios o estoy buscando una transformación genuina en mi corazón? La salvación no proviene de las obras, sino de la fe en Jesús y la obediencia a su palabra. Permite que Dios transforme tu corazón. La salvación implica mucho más que hacer cosas buenas. Dios quiere transformar tu corazón, tus anhelos y tus motivaciones. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a ser más como tú, no solo en palabras, sino en acciones y actitudes que glorifiquen tu nombre. No reemplaces el arrepentimiento con buenas obras. Si has fracasado en algún área, no intentes compensar tus fracasos solo con buenas obras. El arrepentimiento genuino proviene de un corazón quebrantado que busca la reconciliación con Dios. Recuerda que las buenas obras deben ser fruto de un corazón transformado, no el intento de alcanzar la salvación. Las buenas obras son un reflejo de nuestra relación con Dios, pero nunca deben usarse como una forma de intentar ganar la salvación. Hoy, examina tu corazón y pregúntate, ¿estoy confiando en que mis acciones agradan a Dios, o estoy buscando una relación profunda con Él a través de la fe en Jesús? A Dios no solo le interesa lo que hacemos, sino quiénes somos. Si has estado confiando en las buenas obras, es tiempo de reconocer que solo la gracia de Dios puede salvarnos. El sexto es juzgar a los demás fácilmente. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que cuando miras la vida de otras personas todo parece muy claro sobre lo que deben hacer? A veces podemos formarnos rápidamente opiniones sobre los demás, pero olvidamos que no siempre conocemos toda la historia. Juzgar fácilmente a los demás es una trampa en la que podemos caer, especialmente cuando nos sentimos superiores o más justos que quienes nos rodean. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos apresurarnos a juzgar, ya que Dios es el único juez justo y ve más allá de las apariencias. Jesús advirtió claramente sobre esto en Mateo 7:1-5. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque de la misma manera que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que uséis, seréis medidos. ¿Por qué consideras la mota que hay en el ojo de tu hermano, y no considera, cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando en el tuyo hay una viga? Entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí Jesús nos enseña que, antes de señalar los errores de los demás, debemos mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de nuestras propias faltas. Lo que Él condena es el juicio apresurado y sin autocrítica. Recuerde la historia de la mujer adúltera en Juan 8:1-11. Cuando los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, quisieron apedrearla, porque la ley de Moisés pedía que ella fuera castigada de esta manera. Estaban listos para juzgar, pero Jesús sabiamente les dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Esto provocó que todos los acusadores se fueran, uno a uno, hasta que no quedó nadie para juzgar. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esta historia revela que cuando vemos que otros fracasan, debemos recordar que nosotros también tenemos defectos. Jesús no ignoró el pecado de la mujer, sino que mostró misericordia y la invitó a una nueva vida, sin juzgarla apresuradamente. Otro ejemplo es la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo oró diciendo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como ese recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, reconociendo sus pecados,
pidió perdón a Dios. Jesús enseñó que mientras el fariseo confiaba en su propia justicia, el publicano era justificado ante Dios porque se humilló. Esto nos enseña a no menospreciar a los demás, sino a reconocer nuestra propia necesidad de misericordia. Así que examina tus propios errores antes de criticar a los demás. Recuerda que todos tenemos defectos y nuestra responsabilidad es mirar nuestro corazón y nuestras actitudes. Pregúntese, ¿estoy más centrado en los errores de otras personas que en los míos propios? Practica la empatía y busca comprender a los demás. Antes de juzgar, intenta ponerte en el lugar de la otra persona. Pregúntese, ¿qué podría estar enfrentando esta persona y yo no lo sé? La empatía nos ayuda a ver más allá de la superficie y actuar con misericordia. Esté dispuesto a mostrar gracia y perdón. En lugar de juzgar, aprende a ofrecer perdón. Jesús nos enseña a perdonar como Él nos perdonó. Nuestros juicios pueden ser duros, pero la gracia de Dios en nuestras vidas nos llama a extender la misma gracia a los demás. Juzgar fácilmente a los demás puede distanciarnos de Dios y ponernos en una posición de orgullo, donde nos olvidamos de mirar nuestros propios defectos. Hoy, Dios nos llama a ser más humildes, más misericordiosos y más empáticos. En lugar de señalar los errores de otras personas, reflexionemos sobre nuestras propias necesidades de perdón y transformación. Recuerda que cuando juzguemos a los demás, la misma medida se utilizará contra nosotros. Que seamos rápidos para ofrecer gracia y perdón, tal como Dios lo ha hecho por nosotros. Si este contenido te ha hablado hasta ahora y te ha ayudado a comprender más sobre cómo el orgullo espiritual puede afectarnos, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a hacer llegar este vídeo a más personas que quizás también necesiten escuchar este mensaje. Y por supuesto, tu me gusta es una forma de apoyar al canal para que sigamos trayendo contenido que realmente transforma vidas. Entonces, deja un me gusta y difundamos juntos este mensaje de transformación. El séptimo es el desprecio por la verdadera humildad. La verdadera humildad no es algo que se vea a menudo en estos días, especialmente cuando vivimos en una sociedad que exalta el orgullo, la autosuficiencia y la demostración de poder. La humildad a menudo se ve como debilidad y las personas que la practican son etiquetadas como sumisas o inferiores. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera humildad es una de las virtudes más preciosas a los ojos de Dios, y es a través de ella que podemos experimentar la verdadera grandeza y la cercanía a Él. Despreciar la verdadera humildad es, en la práctica, despreciar el amor. Caminos de Dios. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta a vivir con humildad. No hagáis nada por ambición egoísta o por vanidad, sino considerad humildemente a los demás como mejores que vosotros mismos. Que cada uno mire no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Aquí, Pablo describe el tipo de humildad que debemos cultivar, una humildad que no busca reconocimiento sino que antepone a los demás a nosotros mismos. Esto va en contra de la corriente del mundo, que constantemente nos anima a anteponer nuestros propios intereses a los de los demás. En Mateo 23:12, Jesús también enseña acerca de la verdadera humildad. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús enfatiza que, en lugar de buscar la exaltación, debemos buscar la humildad. El reino de Dios es diferente del reino de este mundo y la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, no en el orgullo. Un ejemplo práctico. Considere la actitud de los fariseos en la Biblia. En Mateo 23:5-7, Jesús describe cómo hacían sus buenas obras de manera exhibicionista, con el objetivo de ser vistos por los demás. No practicaban la verdadera humildad, pero estaban orgullosos de su religiosidad. Jesús los criticó, diciendo: todo lo que hacen es para ser visto por los hombres. Hacen anchas sus filacterias y grandes los flecos de sus vestidos, aman los lugares de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos en las plazas. Aquí, Jesús revela que, a pesar de su apariencia de piedad, los fariseos despreciaban la humildad genuina, buscando siempre el reconocimiento humano. En Lucas 18:9-14, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos también ilustra la diferencia entre la falsa humildad y la verdadera humildad. El fariseo se jactaba de su religiosidad y despreciaba al publicano, que humildemente pedía a Dios perdón por sus pecados. Jesús enseñó que el publicano que se humillaba era justificado, mientras que el fariseo que se exaltaba era rechazado. La lección es clara: Dios valora a los que se humillan, mientras que desprecia el orgullo. Luego examina tu propio corazón. Pregúntese:
¿He estado practicando la verdadera humildad o estoy más concentrado en ser visto y reconocido por los demás? La verdadera humildad comienza en el corazón y se refleja en las actitudes diarias. Busque servir a los demás con humildad. En lugar de buscar el primer lugar o el reconocimiento, practica servir a los demás con humildad. Recuerde que Jesús, el Hijo de Dios, se humilló hasta morir en la cruz por nosotros. Si Él, siendo perfecto, pudiera vivir con humildad, nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Recuerda que la verdadera grandeza viene de Dios. El mundo enseña que la grandeza se logra a través de la fama, el poder y el éxito. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Despreciar la verdadera humildad es caminar en dirección opuesta a la que Dios desea para nuestras vidas. Hoy, Dios nos invita a seguir el ejemplo de Jesús y vivir con humildad. Cuando nos humillamos ante Él y ponemos a los demás antes que a nosotros mismos, Dios nos eleva de una manera que el mundo nunca podrá hacerlo. Que dejemos de lado el orgullo y busquemos la verdadera humildad, que es preciosa a los ojos de Dios. ¿Qué pasa, chicos? Espero que este contenido haya tocado sus corazones y les haya ayudado a reflexionar sobre cómo el orgullo puede alejarnos del arrepentimiento y la salvación. Antes de terminar, quiero resaltar algunos puntos importantes que debes tener en cuenta. El orgullo es el mayor obstáculo para el arrepentimiento. Nos hace pensar que tenemos razón, que no necesitamos cambiar, pero la verdad es que todos necesitamos la gracia de Dios. Recuerde, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La corrección de Dios es siempre un signo de amor. Cuando sientas que Dios te está corrigiendo, no lo veas como un castigo, sino como una oportunidad para crecer y ser más como Cristo. La compasión debe ser nuestra actitud diaria. Si quieres ser más como Jesús, empieza a mirar más a las personas que te rodean con ojos compasivos. Ayudar a los demás, preocuparse por sus luchas, es una de las mayores expresiones del amor cristiano. Así que estad atentos, la verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de superar el orgullo, aceptar la corrección y vivir una vida de compasión. Si estás dispuesto a dar este paso, Dios te guiará y fortalecerá cada día. No es fácil, pero es posible. ¿Rezamos? Señor Dios, te damos gracias por este momento de aprendizaje y reflexión. Gracias por mostrarnos la importancia de superar el orgullo, aceptar la corrección y practicar la compasión en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos transforme cada día, para que podamos vivir según tu voluntad. Señor, ayúdanos a reconocer nuestros fracasos y a arrepentirnos sinceramente, sabiendo que tú siempre estás dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Que podamos mirar a los demás con un corazón lleno de compasión y voluntad de ayudar, como lo hizo Jesús por nosotros. Danos humildad para aprender de tus correcciones y coraje para actuar en amor, buscando siempre reflejar tu carácter en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y gracia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Te gustó el contenido? Deja un me gusta, comparte con alguien que necesite escuchar esto y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Dios te bendiga y hasta la próxima.